Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si vas a ser un líder espiritual en una congregación local o en cualquier institución, tu familia estará bajo el microscopio, y eso es bíblicamente correcto. Es decir, Dios quiere que quienes estén en liderazgo tengan una familia que demuestra sumisión a la palabra de Dios. Cuando los hijos, por ejemplo, son rebeldes y no hacen lo que la palabra de Dios exige, eso se refleja negativamente sobre el padre. Y es un hecho que realmente puede descalificarlo para ser líder en una iglesia local o en alguna posición espiritual que sea bíblica. Hoy vamos a estudiar a un hombre que, a pesar de que era el líder espiritual de Israel, ciertamente no tenía hijos temerosos de Dios. De hecho, en mi opinión, es un desastre la manera como se comportaron sus hijos. Eso demuestra que este hombre, aunque tenía una posición de liderazgo, no era apto para tal posición. Toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2. El hombre en quien nos vamos a enfocar hoy es Elí. Él era el sacerdote y dirigía las tribus de Israel. Estaba ubicado en un lugar llamado Silo, donde estuvo el tabernáculo durante muchos años. Y vemos que bajo su liderazgo, Dios no estaba complacido con el pueblo. Había mucha corrupción, y esa corrupción comenzó con sus propios hijos. Dicho esto, ve conmigo a ese lugar, primero de Samuel, comenzando desde el versículo 22 del capítulo 2. Primero de Samuel 2, 22. Dice así: Y Elí era muy viejo. ¿Por qué se nos dice esto? Muy sencillo. Esa expresión, Zaken Meod, un hombre muy anciano, nos indica que él debería haber tenido mucha experiencia. No era alguien nuevo en esa posición. Había estado en ella por mucho tiempo. Lo que vemos es un patrón de fracaso. Vemos a un hombre que no tomaba en serio los mandamientos de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no exigió que sus hijos siguieran la palabra de Dios. Cuando miramos a un líder espiritual, él debe seguir la palabra de Dios y debe guiar a su familia a seguir la palabra de Dios si en verdad va a guiar a otros hacia los caminos del Señor. Por eso, Elí no era un líder apropiado. Mira de nuevo. Y Elí era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. La palabra clave aquí es el término hebreo kol, que significa todo. Todo lo que sus hijos habían hecho. Es una palabra que se repite para decir que eso impactó a todo Israel. Esto nos enseña algo. Nuestras acciones, o mejor dicho, nuestros fracasos, pueden tener un efecto muy negativo sobre muchas más personas de las que pensamos. Estos dos hijos, y lo veremos en un momento, hicieron cosas pero muy malas, y tuvieron influencia no solo sobre unos pocos, sino, como dice el texto, sobre todo Israel. ¿Y qué es lo que hacían? Leemos aquí.
que se acostaban con las mujeres, y vemos una palabra muy interesante. Este término para mujeres que se usa aquí está modificado. Eran mujeres que servían. Es la misma palabra que se usa para los que forman parte de un ejército. El punto es que estas mujeres se colocaban y servían a la entrada del tabernáculo de reunión, donde se adoraba. Y fíjate lo que dice. Regresemos para mirarlo con detenimiento. Estos hijos de Elí se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Y esta palabra para acostarse implica una conducta sexual, inmoralidad sexual. ¿Y dónde hacían esto? En la entrada de la tienda de reunión, es decir, en el tabernáculo. No mostraban ningún temor de Dios. De hecho, hicieron eso que es desagradable, eso que es inmoral. ¿Dónde? En lo que podríamos decir la casa de Dios. Pasamos al verso 23 que dice: Y él les dijo, ¿por qué hacen ustedes estas cosas? Pues estoy oyendo sobre sus maldades. Y lo importante aquí es esto. La palabra para oír está en tiempo presente hebreo. Algunos eruditos cristianos lo denominan participio presente y está bien. La terminología no es lo importante. Lo importante es esto. Siempre que veamos esta construcción gramatical, se usa para enfatizar. Lo que vemos aquí es lo siguiente. Elí estaba oyendo las cosas malas que sus hijos hacían y también cómo influían, ¿cuál es la palabra clave?, a todo este pueblo. Todo el que venía a adorar a Dios era influenciado negativamente por sus dos hijos. Insisto, todo esto demuestra, al evaluar la vida y el liderazgo de Elí, que era inadecuado, no era un líder fuerte. Descuidó su rol sacerdotal y permitió a sus hijos hacer lo que quisieran. No hizo cumplir la palabra de Dios dentro de su familia. Por eso, ejercieron una influencia severamente adversa sobre todos los hijos de Israel. Mira ahora el verso 24. Elí sigue hablando y dice: Hijos míos, no hagan este mal reporte, o lo que oigo de ustedes es malo. La palabra significa reporte o rumor. Y lo que dice él es que no es bueno lo que estoy oyendo. Y fíjense en el final de este verso que dice lo siguiente, leemos: Ma'a verim am Adonai, que significa que están haciendo pecar al pueblo del Señor. Así que, en lugar de guiarlos a tener una mejor y más profunda relación con Dios, ¿qué estaban haciendo los hijos de Elí? Estaban llevando al pueblo a pecar. ¿Por qué? Porque estos dos hermanos pecaban, no tenían restricciones, no eran sensibles a los mandamientos de Dios. Y quiero decirles como principio general que cuando alguien no tiene interés en los mandamientos de Dios, no tendrá interés en tener intimidad con Dios, o sea, estar en su presencia, ni en conocerlo personalmente. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra para mandamiento, mitzvah en hebreo, está relacionada con personas que trabajan juntas como equipo, en unidad, como un cuerpo. Entonces, la palabra mandamiento en hebreo se relaciona con unión o unidad. Cuando nos sometemos a las instrucciones, las leyes y los mandamientos de Dios, seremos llevados a la intimidad. Experimentaremos a Dios. Tendremos una relación más profunda con Él.
Pero aquí vemos que estos dos hijos producían exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque no estaban comprometidos con las instrucciones de Dios. Mira ahora el verso 25. Dice aquí, si un hombre peca contra otro hombre, Dios hará algo. Dice, Dios intercederá, es decir, Dios responderá. Y cuando ocurre una situación peor, porque dice, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Es decir, si uno peca contra Dios, Él responderá. El punto es que Dios va a tomar acciones contra estos dos hijos de Elí, contra estos hermanos que se rebelan en contra de la voluntad de Dios, las leyes de Dios y los mandamientos de Dios. No muestran interés en servir a Dios ni en someterse a la palabra del Señor. ¿Y cuál será el resultado? El Señor actuará. Esa es la implicación. Dios responderá contra ellos. Ahora, ¿qué se nos está comunicando en este pasaje? Vemos la justificación de una inminente transición. Lo que viene es un alejamiento de esta familia, lejos del liderazgo de Elí, que fue un líder inapropiado, y lejos de sus hijos, hacia un nuevo líder que gobernará a los hijos de Israel. ¿Quién será? Lo veremos en breve, pero mire de nuevo el verso 25. Terminamos con, ¿quién intercederá por él? Porque ellos no oían la voz de su padre. ¿Por qué? Noten lo que dice la Escritura. Ellos no oían, es decir, no daban respuesta. La palabra que se usa aquí es la palabra Shema. Existen varios términos para oír o escuchar, y este en particular habla de que cuando oyes algo, tienes el deber de responder. Ese es el aspecto único de esta palabra lishmoa en infinitivo. Tú oyes con el fin de responder, de tomar acción, una acción específica. Pero estos dos hermanos no lo hacían. Y fue por su falta de disposición a oír y responder a las instrucciones de Dios que pasó lo que pasó. Leemos, porque el Señor deseaba hacerlos morir. Debemos tener cuidado porque algunos sujetos quieren malinterpretar lo que dice la Escritura, pensando que ellos no oyeron porque Dios quería matarlos. No, es justo lo contrario. Dios quería castigarlos y quitarles la vida, porque ellos no estaban dispuestos a responderle a Él, a sus instrucciones, a lo que Él dice que se debe hacer y lo que Él dice que no se debe hacer. Ellos se rebelaban contra eso y eso causó que Dios deseara hacerlos morir. Mira el verso 26. En el verso 26 se describe la transición. Dios va a matar a estos dos hermanos. ¿Por qué lo digo? Mira el verso 26. Y el jovencito, este es el término Nahar. Nahar significa un adolescente, probablemente un joven de unos 12, 14 o 16 años de edad. No hacia el final de la adolescencia, sino apenas entrando en ella, en el inicio de la pubertad. Y noten lo que dice. Y el jovencito Shmuel, o Samuel, y encontramos esta misma construcción gramatical del participio presente, o presente simple, que dice así, y Samuel va. Esto implica que Samuel está progresando. Él va, y eso implica que está ocurriendo un cambio. Él está creciendo. Es la siguiente palabra, gadel. Él va y crece. Y la tercera palabra es la palabra tov. Esto quiere decir que él crece en la voluntad de Dios.
Donde quiera que veamos la palabra tov, que significa bueno, debemos pensar en la palabra de Dios. Y vimos que existe una relación estrecha entre la palabra de Dios y la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco su voluntad? La encuentro en su palabra. Entonces Samuel crecía en su entendimiento y en la aplicación de la voluntad de Dios en su vida. Y eso causaba algo. Noten lo que dice. Él, además, con el Señor crecía. Con el Señor. Y también crecía con los hombres o con el pueblo. Lo que dice aquí es que él crecía en favor, podríamos decir, para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué? Porque Samuel estaba siempre dispuesto a someterse. Samuel escuchaba a Dios y quería responder de acuerdo con la voluntad de Dios. Continuemos en el verso 27. Y un varón de Dios vino a Elí. Este varón de Dios también hablará de un cambio, del final de este llamado que Elí tuvo sobre su vida, y que no empezó en la tierra de Canaán, sino antes de eso, cuando el pueblo de Israel todavía moraba en Egipto. Y noten lo que dice el varón de Dios. De nuevo, verso 27. Un varón de Dios vino a Elí y le dijo, así dijo el Señor, yo me revelé claramente a la casa de tu padre, cuando ustedes, o cuando ellos aún estaban en Egipto, en casa de Faraón. Esto se remonta hasta antes de la redención. El hecho es que se menciona Egipto, cuando el pueblo todavía estaba allí, o sea, antes del Éxodo. Y el Éxodo se relaciona con la redención. La redención trae un cambio muy específico a la vida de la gente. No importa quién sea la persona, si es judío o no lo es, si es hombre o mujer. No importa de qué raza, grupo étnico o trasfondo cultural sea. Cuando alguien es redimido por la sangre del Cordero, y estoy hablando del Cordero de Dios, el Mesías Yeshua, Jesucristo, cuando eso sucede, sabemos algo. Esa persona, quien quiera que sea él o ella, esa persona crecerá en un compromiso para hacer algo, para vivir apasionadamente. Lo diré de otra manera, para vivir con el compromiso de adorar a Dios y servir a Dios. Así que hagamos una pausa un momento y hagámonos una pregunta. ¿He sido redimido por la gracia de Dios mediante la sangre del Mesías que fue derramada en la Pascua cuando fue crucificado? Si has recibido el Evangelio, eres una nueva criatura. Y la evidencia de eso, la prueba de ello, es que tendrás el deseo de adorar a Dios y tendrás igualmente el deseo de servirle. Es decir, que vivirás comprometido con la voluntad de Dios. Serás apasionado y desearás cumplir los propósitos de Dios. Querrás participar en las cosas que son importantes para Dios. Lo que es importante para Dios se convertirá en algo muy, pero muy importante para ti. Así que vemos en este versículo, verso 27, que el varón de Dios hablando con Elí le dice, el Señor se ha revelado ciertamente o totalmente a la casa de tu padre, cuando todavía estaban en Egipto, en la casa de Faraón. Verso 28. Y los escogí, es decir, a tu familia, de todas las tribus de Israel, para mí, para ser sacerdotes. Este término, leikahem, significa servir. Les he dicho que el término Cohen, una de las formas en que lo podemos entender,
Si miras, por ejemplo, un diccionario hebreo y buscas un sinónimo, milá nirdefet, un sinónimo, para Cohen, sería misharem, que significa siervo. Lo que está diciendo es que Dios escogió específicamente a su familia para que su familia le sirviera. Pero lo que vemos es esto. Elí es un líder débil, incapaz de mantener la disciplina y la obediencia entre sus hijos. Ellos se corrompieron y están corrompiendo a Israel y llevando al país a pecar. Eso es lo que se nos ha enseñado en este pasaje. Por lo tanto, vemos que viene una transición. Verso 28. Y lo escogió, es decir, Dios de todas las tribus de Israel lo escogió para mí, para ser sacerdote, es decir, para servir, para ofrecer sacrificios sobre mi altar, para quemar incienso y para llevar el efod, que es esa vestidura sacerdotal, delante de mí. Y di a la casa de tus padres todas las ofrendas de fuego de los hijos de Israel. Así que Dios le ha dado mucho a esta familia. Tienen un llamado sobre ellos. Pero fíjense en algo. Aunque tenían ese llamado, no estaban comprometidos con ese llamado. No fueron fieles a ese llamado. ¿Y por qué lo digo? Bueno, solo sigue leyendo. Mira ahora el verso 29. Dice aquí, lama, que significa ¿por qué? ¿Por qué habéis pateado mis sacrificios y mis ofrendas de grano que yo mandé? La siguiente palabra, maón, significa lugar de morada. Obviamente, este término se refiere al templo, que es donde estos sacrificios se supone que debían ofrecerse, en ese lugar de morada del templo que se construiría más tarde, porque en el tiempo del pasaje que estamos leyendo, en 1 de Samuel, lo que existía era el tabernáculo. Allí es donde Dios moraba de manera especial. Y dice aquí, ¿pero qué hiciste tú? Tú honras a tus hijos más que a mí. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Bueno, la palabra es creación. Aunque tenemos esa palabra creación, a lo que se refiere, porque hay una relación entre la palabra creación y la palabra para el orden. Lo que está diciendo es que estos jóvenes están ordenando su vida con el fin de engordar. Esta palabra puede significar estar saludable, pero su connotación tiene que ver con darse preferencia a uno mismo. No están interesados en la voluntad de Dios. No están interesados en los mandamientos de Dios. Solo están interesados en sí mismos y en obtener lo que quieren tener. Así que Dios está disgustado con ellos y noten lo que dice. Con el fin de engordar, con lo mejor de todas las ofrendas de grano de Israel, mi pueblo. Verso 30. Ahora vamos a ver muy claramente lo que Dios va a hacer. Dios va a traer un cambio. Mira el verso 30. Por tanto, declara el Señor, el Dios de Israel, yo había dicho totalmente que tu casa, la casa de tus padres, andarían delante de mí para siempre. Bien, la mayoría de las veces se traduce esto como para siempre, pero la palabra es ad olam. ¿Y qué significa ad olam? Bueno, la palabra olam es un adjetivo que describe el reino de Dios. Es decir, si piensas en esto como para siempre, tienes un problema real, porque Dios va a hacer un cambio. Él prometió que ellos le servirían para siempre, pero eso va a cesar. ¿Por qué? Bueno, yo diría que si entiendes el hebreo, ellos no están viviendo según el plan del reino. No están comprometidos con el propósito del reino y por lo tanto serán cortados. Habrá un cambio. Habrá, como he dicho varias veces, una transición
apartándose de la familia de Elí hacia un nuevo líder. Y ya hemos tenido referencias sobre quién será ese nuevo líder. Será Samuel. Ese nombre, Shmuel, en hebreo, habla del nombre o el carácter de Dios. Esto es lo que Samuel ejemplificaba. Cuando Samuel actuaba, la gente podía ver el poder y la preferencia de Dios, es decir, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios en la vida de Samuel. Verso 30. Por tanto, declara el Señor, Dios de Israel, yo había dicho totalmente, tu casa, la casa de tus padres, andarán delante de mí para siempre, es decir, con propósito de reino. Pero, y esta es una palabra muy importante, pero ahora, declara el Señor, nunca tal haga, porque yo honraré al que me honra, y el que me desprecia o piensa poco de mí, y esto describe a la familia de Elí, este es el propio Elí y sus hijos. Ellos no honran a Dios, sino que desprecian a Dios con su conducta. Puede que nunca lo admitan, pero es lo que sus acciones demuestran. ¿Y qué más dice? Vamos al final del verso 30. Que Dios hará algo, que Dios hará, y podríamos traducirlo como que estimará a tal individuo como muy poco. Es lo que dice Dios. Ustedes desprecian mis caminos. Yo pensaré poco de ustedes. No les tendré la menor estima. De hecho, lo que Dios está anunciando aquí es que Él hará una transición. Dios siempre es libre de hacer cambios. Sus cambios vienen basados en quién es Él y basados en lo que Él ha dicho. Pero Dios siempre es libre y Él tomará acciones si ve a un individuo que está explotando su gracia, que pretende ignorar su palabra y que no le interesa arrepentirse, no le interesa cambiar, no le interesa nada relacionado con los planes, propósitos y la voluntad de Dios. Así que seamos muy claros. Cuando alguien es llamado por Dios, ese llamado debería no solo impactar su vida, sino transformar su vida, de modo que siempre demuestre un compromiso con Dios. Concluiré diciendo esto. ¿Eres tú alguien que cuando la gente te observa, verá a una persona que está comprometida con el Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret? Ese es el llamado que todos los creyentes tenemos sobre nosotros. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.